tierra sufro por causa del Señor, sé que allá en el cielo tendré mi galardón. Cristo ha prometido a los suyos redimir y pagar con gracia a quien le sea fiel. En el día del rapto yo me levantaré para estar con mi Salvador. Yo iré con él. Alegría, las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará nuestra ley. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor. Para que todos juntos veamos la gloria del Redentor. Nuestra luz del mundo es que recibe la luz vendrá. Cristo es el pan de vida y el que de comer nos morirá. Cristo es la fuente viva y el que bebe no tendrá sed. Cristo es el fuego, vida y para fuente de
al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes. Gloria al Señor, ¿verdad? Mire de dónde nos levanta, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Del polvo. Dice del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Gloria al Señor. Él me levantará. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Gocémonos en la presencia del Señor. Él me levantará.
hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por estas alabanzas que hemos entonado, Señor, a tu nombre santo, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias por cada uno de los que estamos, Señor, en este lugar. Los amigos, la familia, los hermanos en Cristo, Señor. Fortalece su vida, Señor, como dice tu alabanza, Padre. Quédate, Señor, en el resto de este servicio. Que lo que hagamos, Señor, sea solo para honra y gloria tuya. Te alabamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Y a medida lo van encontrando, se pueden ir poniendo de pie, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Y la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme mi primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran fidelidad. Y gracias, Señor, porque siempre has sido el gran proveedor. Lo sigues siendo. Y, Señor, así como proviste, Señor, para Elías y también para la vida de Sarepta y su familia, hasta este día lo haces con nuestras familias, Padre. Y gracias, Señor, por tu gran misericordia. Y gracias, Señor, porque a ti nunca te falta. Y si tú estás con nosotros y nosotros, Señor, caminamos de la mano tuya, Señor, el alimento no nos va a faltar. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por ayudarnos. Señor, esta tarde, esta mañana, ya casi tarde, pedimos por favor, Señor, que prepare nuestros corazones, que bendigas al hermano que trae la palabra, hermano Carlos González, y permite, Señor, de que la palabra caiga, Señor, en buena tierra y que dé frutos. Ayúdanos, Señor, bendícenos y también dirige a nuestro hermano que trae esta mañana la meditación de la palabra. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Invitamos a nuestro hermano.
Padre, te glorificamos y bendecimos tu santo nombre. Suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu para que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe en esta tarde, Padre. Que abra nuestros corazones, nos ayude a entender y a vivir tu palabra. En bendito nombre de Jesucristo, el Señor, suplicamos estas cosas. Amén. Este es el tercer domingo que nosotros estamos hablando acerca de este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17. Los dos anteriores hablamos desde el versículo 1 al 7. Y habíamos dividido, por supuesto, el primer domingo dijimos aprendiendo a vivir por fe, el proceso. El domingo pasado habíamos dicho asimismo, aprendiendo a vivir por fe, la preparación. Y sí, nos damos cuenta, digamos, que habíamos dicho, ¿no? Y vuelvo, lo repito, que repentinamente aquí en el capítulo 17 aparece Elías. Y habíamos mencionado de que de la misma forma como Abraham en el capítulo 12 de Génesis, aparece en este caso Elías. Ya dijimos que él fue con una grande misión delante del rey de Israel, Acab, y se presentó. Pero eso no quiere decir de que no tuvo una preparación anterior. No lo menciona. Pero claro, el Señor no manda a una persona a hacer algo sin que lo prepare. Y lo preparó, ¿no es cierto? Y preparó a Elías para esta misión. Y vimos también que después de que le mandó y estuvo frente a Acab, vimos que Dios le manda a sí mismo en el versículo 3, le dice, versículo 2, versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y le manda no a esconderse, sino a prepararse. Por eso la semana pasada habíamos dicho la preparación, porque la misión que iba a tener él iba a ser mucho más grande. Y sí, en un principio vemos que Dios le envía, ¿qué? Le manda un riachuelo, un arroyo, no era un río, un pequeño riachuelo. Todos sabemos, ¿no? Lo que es un arroyo, una vertiente de agua, un riachuelo. Sabemos lo que es. Y dice que le mandó comida diaria, cuervos que le alimentaban en la mañana y en la tarde, y los cuervos hacían su misión. Habíamos dicho que los cuervos comen de cualquier cosa, pero sin embargo estos cuervos eran amaestrados específicamente por Dios. ¿Para qué? Para hacer una obra divina. Habíamos dicho que Dios controla todo, ¿no es cierto? Y estaba preparándose, por supuesto. Pero miren, ahora vamos a ver la segunda parte, los versículos 8 hasta el 16, del mismo profeta Elías, el horno de la fe, lo que aprendemos. Nosotros sabemos lo que es un horno, ¿no es cierto? Específicamente sabemos que el horno, bueno, sirve para hacer una rica comida, ¿no? Hacer una carnita o algo, ¿no? Pero también, ustedes sabían que horno también se utiliza para purificar, ¿no es cierto? Si queremos purificar, digamos, el oro, tenemos que ponerle en horno para que se purifique, ¿no es cierto? Entonces, a veces Dios nos enseña a través de abundantes bendiciones, como lo hizo con Elías cuando estaba descansando, ¿no es cierto? En el riachuelo, en los versículos 4, 5 y 6 que ya lo mencionamos. Pero a veces el Señor nos enseña a través de experiencias difíciles, los cuales nosotros podemos decir que se llaman hornos de fe, de la misma forma así como lo hizo con Elías, y que lo vamos a ver. Lo vamos a ver, ¿no es cierto? Dice la palabra que Elías era un hombre
como cualquiera de nosotros. Allí en Santiago capítulo 5, versículo 17, el hermano de Jesucristo, el apóstol Santiago, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Se está refiriendo a este capítulo 17 de Primera de Reyes. Se está refiriendo Santiago. Entonces, nos dice la palabra aquí en el versículo 8: vino luego a él la palabra de Jehová diciendo: levántate. Elías fue enviado a la región de Sidón. Elías estaba en Samaria. Samaria está en la parte norte de Israel. ¿Recuerdan que mencionamos la semana pasada acerca del reino de Israel dividido? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía como capital Samaria con las 10 tribus, y el reino del sur era Judá, con la capital del reino que era con las 2 otras tribus. La capital del reino de Judá era Jerusalén. Entonces Elías es profeta de Israel y fue enviado a Acab, como mencionamos. Pero miren, entonces, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Como dije, Sidón se encontraba al norte de Samaria, más o menos unas 100 millas al norte de Samaria. Y entonces Dios estaba en el proceso, cuando le manda a Elías a Sarepta, Dios estaba en el proceso de quitar de Elías todo lo que era innecesario para ponerle lo que iba a ser necesario para la siguiente, para lo que tenía que hacer, la siguiente misión. Entonces él tenía que, todavía necesitaba ser pulido. El diamante, cuando se lo coge de la mina, necesita ser pulido, porque el diamante, como es diamante, no se lo ve tan bonito como cuando está pulido. Si usted va a una mina de diamantes, o coge un diamante, es una piedra, entre comillas, cualquiera, se la ve como cualquiera. Pero si usted va a una joyería, ese mismo diamante lo ve, usted dice: este diamante es para mi amado. No es al revés, ¿no? El hombre dice: este diamante es para mi amado, porque lo ve muy bonito, muy particular, muy especial. Entonces el diamante, para que se lo vea así, necesita ser pulido. El oro, en las minas de oro también es una piedrecita brillante. Pero si usted ve a los bancos y lo ve la barra de oro, es diferente. Y más aún si usted le pone en un anillo. Mananelli va a ir a comprar un anillo para su amado, ¿no es cierto? El mejor, unos $50,000, ¿no es cierto? El mejor. Entonces necesitaba ser pulido. Asimismo, en este caso, Elías necesitaba ser pulido para sacarle lo que era innecesario, y asimismo Dios iba a añadir lo que era necesario para esta siguiente misión. Y miren, la última vez, la semana pasada, nosotros le dejamos a Elías ahí, ¿qué? Bebiendo del agua del arroyo y siendo alimentado por los cuervos. Pero ahora dice, en cierto modo, digamos, en cierto modo, este arroyo principia a secarse. Versículo 7: pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Es que acaso Dios se equivocó? Ay, me equivoqué, le mandé al arroyo que no debía.
Y de pronto los cuervos seguramente dejaron de llevarle el alimento a Elías. ¿Y acaso ya no había alimento que Dios podía proveer para Elías? No. Dios no se equivoca nunca. Dios sabe lo que hace. Y sabía que Elías necesitaba ser pulido. Y por eso hace secar el río, el arroyo, y los cuervos dejan de darle la comida. Nos va a enseñar aquí algunas lecciones acerca de la fe. Primero, lo que vamos a ver, los requerimientos para tener fe, se pueden ver como que son ilógicos. Los requerimientos para tener fe se los puede ver a simple vista como que son ilógicos, como que no tienen sentido. Nosotros como humanos que somos, queremos buscar sentido a todas las cosas. Y claro, utilizamos la palabra, alguien me manda a hacer una cosa y claro, yo salto y digo, no tiene sentido lo que tú me estás diciendo. No tiene sentido. Tú me dices que haga esto, pero cuando yo sé que esto funciona de otra manera, no tiene sentido. Cuando el Señor nos llama a tener fe, el Señor nos llama a hacer cosas que parecen que no tienen sentido y que en cierto modo son ilógicas a los ojos de los hombres. Sí. Entonces, miren lo que va a pasar. En primer lugar, le dice a Elías, anda a Sarepta y mora allí. Versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Ya dijimos dónde se encontraba Sarepta, ¿no? Pero miren, si ustedes ven, ahí mismo en el capítulo 16 del libro de Primera de Reyes, versículo 33, hizo también acá una imagen de haciendo así acá, más que todos los reyes, el 31. 30 primero. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de El-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, ¿por qué leo esta parte? Porque Dios le está mandando a Elías, ¿de dónde estaba? A Sidón. Jezabel, la esposa de Acab, era de Sidón. Y Acab, por influencias de Jezabel, su esposa, había hecho altares, había guiado a Israel a la idolatría. Baal era el Dios de Israel. Si nosotros vemos en el capítulo 17, ahí mismo, capítulo 18, versículo 4, dice, versículo 3, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Esta malvada Jezabel, esta reina malvada, mandó a matar a los profetas. Y más aún, cuando Elías se presenta delante de Acab con ese mensaje que está en el versículo 1 del capítulo 17, aún más. Jezabel había puesto un precio a la cabeza de Elías. Y aquí, ¿por qué les menciono eso? Porque sí, como dije anteriormente, cuando actuamos por fe, lo que nos manda hacer el Señor parece ilógico, que no tiene sentido. Elías perseguido por Jezabel, y Dios le manda a Sarepta de Sidón, de donde era Jezabel. No tiene sentido. Y aún más,
El camino para llegar a Sidón eran más o menos como 100 millas. Y todo ese camino estaba atestado de ladrones, de merodeadores. Y aún más, si estos ladrones sabían que la cabeza de Israel, digamos de Elías tenía un precio mucho más, entonces Elías tenía que viajar esas 100 millas no de día, sino de noche. Puede ser, no lo dice aquí, pero para esconderse, para no ser visto, pues las sombras de la noche son nuestros mejores aliados, ¿no? Y no solamente viajar de noche, sino viendo atrás sobre sus hombros para ver que el camino es seguro. Entonces fíjense, todo esto es ilógico, no tiene sentido. Primero hay un río donde estaba Elías y de pronto se seca. Después Dios le dice: Elías, levántate y ándate a Sidón, este camino que es atestado de ladrones, y anda allá. Y Sidón, como les dije, la tierra de Jezabel. Y más aún no tiene sentido, es ilógico cuando dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Es que acaso Dios no sabe pensar, podemos decir? El arroyo que se seca, el camino no es el más aconsejable, y el lugar a donde tiene que ir tampoco es el aconsejable. Y sobre eso le manda ir a donde una viuda. Ahora, ¿qué tiene de particular la viuda? Si ustedes no saben, en la antigüedad, por supuesto, las viudas eran las más desamparadas, las más pobres. Y por supuesto, cuando se quedaban solas y no lograban casarse nuevamente, por lo general se convertían en prostitutas o simplemente morían, porque nadie podía hacerse cargo de ellas. Entonces, le manda donde una viuda, y no era una viuda cualquiera, no era una viuda rica, era una viuda pobre. Y encima de eso, Dios no le manda a una viuda de Israel, una viuda judía, sino a una viuda gentil. ¿No les parece que todo eso se ve que no tiene sentido? Por eso les mencioné, cuando el Señor nos llama a actuar con fe, muchas veces parece que las instrucciones de Dios son ilógicas y no tienen sentido. ¿No es cierto? Entonces, bueno, como les dije, caminar durante la sequía y caminar a la tierra donde era buscado para ser muerto era como meterse en la boca del lobo, ¿no? No tiene sentido alguno y es totalmente ilógico. Pero cuando se vive por fe, tenemos que hacer cosas que ni siquiera nosotros podemos explicar. Sí, entonces todo era ilógico, ¿no es cierto? Habíamos dicho sobre las viudas, ¿no? En la Biblia el destino de las viudas, que no habían podido casarse, no era la pobreza y el abandono, habíamos dicho, y la muerte. Por lo cual, por supuesto, la Biblia nos instruye a cuidar de ellas. Si nosotros vemos en Salmos capítulo 68, versículo 6, nos está diciendo, versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios, es su santa morada. ¿Por qué nombra a los huérfanos y por qué nombra a las viudas? Porque ellos son los más débiles, pero Dios es el defensor de las viudas. Y en Lucas capítulo 7, del 11 al 15,
vemos algo particular como Jesús mismo se ocupa de las viudas. Capítulo 7, versículos 11 al 15. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Jesús defendió a las viudas. ¿Y qué no decir en la cruz cuando le dice a Juan, qué es lo que le dice? Hijo, he allí tu madre, madre, he allí tu hijo. Se supone que a esas alturas María era viuda, José había muerto, y le dice, y en su misma hora de muerte tiene compasión de su madre, y le dice a Juan: cuida de mi madre, ella es viuda, ayúdala. Y claro, dice la palabra que Juan desde ese momento la recibió en su casa. El Señor se ocupó de las viudas. Sí, en la palabra nos dice que debemos ocuparnos de las viudas, pero no encontramos en ninguna parte de la Biblia que diga que las viudas tengan que ocuparse de otras personas. Y Dios le manda a Elías donde una viuda. Como dije, no era cualquier viuda, no era rica. Entonces, ella era una viuda pobre, enestada, que estaba lista para preparar su última comida y dejarse morir. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso que beba. Y claro, más adelante le dirá: mira, ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejábamos morir. Entonces, nuevamente, versículo 10 al 12, ¿no es cierto? Le va donde la mujer que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Entonces dijimos que ella estaba próxima a morir. No fue un río lo que proveyó Dios a Elías, fue tan solo un riachuelo en primera instancia. No fue una viuda rica a donde la mandó Dios a Elías, fue una viuda muy pobre, y ni siquiera fue una viuda judía, fue una viuda gentil. Entonces nos damos cuenta que Dios mandó al más famoso de todos los profetas de Israel a ser ministrado por una viuda. Y cuando decimos a ser ministrado, significa a ser ayudado, a ser cuidado, a ser atendido. Eso es ministrar. Dar de uno. Ayudar. Eso es ministrar. Entonces, a ser ministrado por una mujer gentil, todo esto resultaba más que ilógico a los ojos del hombre, ya que el camino no era el más seguro, el lugar no era el más conveniente, y la persona donde le enviaba no era la más apropiada. Si tú hubieras sido Elías, seguramente tú dirías: bueno, no sé qué le pasó al Señor, pero aquí parece que se equivocó, porque era todo ilógico. Pero una de las cosas que aprendemos en nuestro caminar con el Señor es que Él es diferente de lo que nosotros somos. Y allá en Isaías, ¿qué es lo que dice? Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que dice? Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová,
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él es diferente de lo que somos nosotros. Pero miren, aunque los requerimientos de la fe parezcan ilógicos, la respuesta a ellos debe ser inmediata. Lo que quiero decir, aunque lo que te diga el Señor, tú no lo entiendas, tú debes responder y hacer lo que el Señor te manda. Eso es fe. Porque el conocer lo que vas a obtener, ¿para qué fe? Ya no necesitas fe. Si el hermano José hubiera sabido el día que se fue en el carro de que ese carro se le iba a dañar en la mitad del camino, dejaba ese carro y se iba en el otro. Pero le falló el cálculo, ¿no es cierto? Tenemos que verdaderamente, sí, tener y vivir. Elías respondió al llamado sin dilación alguna. Él obedeció de inmediato. Nosotros vemos, sí, entonces él, versículo 10, él se levantó. Entonces él se levantó, versículo 10, y se fue a Sarepta. Él obedeció de inmediato. Escuchen esto. Alguien dijo, escuche esto lo que voy a decir. Alguien dijo, el obedecer hoy día es obedecer al Señor. El obedecer mañana es obedecer al enemigo. Porque entre el mandamiento de Dios y nuestra obediencia está el basurero del enemigo. Y en el basurero se puede encontrar cualquier cosa, ¿no es cierto? Y Dios no nos ha llamado a hacer cualquier cosa. ¿Sí le entienden bien esto? Por lo tanto, cuando el Señor nos manda a hacer algo, debemos hacer inmediatamente. Porque entre obedecer hoy día, cuando el Señor me manda, y obedecer después de un tiempo, está el basurero del enemigo. Y en el basurero solamente se encuentra ¿qué? Basura, los desperdicios. Usted ya no necesita eso. Y el Señor no nos ha llamado a tomar de la basura. Porque tomar de la basura es hacer cualquier cosa. El Señor quiere que le obedezcamos. Entonces, cuando oímos la voz del Señor debemos de decir, voy a obedecer ahora. Cuando Dios habla, nosotros debemos movernos a hacer aunque parezca ilógico. Pero debemos obedecer porque es la voz de Dios la que nos está hablando. No es cualquier voz, no es la voz de mi vecino, no es la voz de mi amigo, es la voz de Dios la que te está llamando y te está diciendo lo que debas de hacer. Tú no le dices, voy a preguntarle a mi esposo para ver qué dice. Voy a preguntar al pastor para ver qué es lo que me dice, qué me aconseja. Tú lo haces. Es la voz de Dios. Seguramente un día llegaremos a comprender todo esto totalmente para llegar al cielo. Entonces lo que Elías estaba aprendiendo es que los requerimientos de la fe pueden parecer ilógicos, pero la respuesta a la fe debe ser inmediata. Versículos 10 y 11, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Él fue a Sarepta y encontró, por supuesto, a la viuda. Seguramente, hablando de esta viuda, digamos, seguramente él dijo, ¿y cómo reconozco cuál es la persona a quien tengo que ver? Porque le dice en el versículo que, en el versículo 9, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo sé cuál persona es? Y cuando él llegó a la puerta de la ciudad, ahí vio una viuda, una persona. Y seguramente él pensó y dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta si es ella? Pienso yo que le dijo, tráeme un vaso de agua. Que dice ahí, ¿no? Pero seguramente él dijo en sí, si ella me dice que sí y me lo trae,
le voy a pedir también que me traiga un pedazo de pan. Y si ella dice que sí y me lo trae, entonces entenderé que esa es la persona que Dios me ha indicado. Dios nos ha dado inteligencia para comprender las cosas y hacerlas. Claro, la palabra no dice esto que mencioné, solamente es algo que yo menciono, ¿no es cierto? Es una conjetura mía. Y bueno, y claro, tal vez, de hecho Elías lo que estaba pidiendo no era mucho. Un vaso de agua, un pequeño pancito, no era mucho. Pero para esta mujer era la vida misma. Era todo lo que tenía. Dice que tenía solamente un puñado en su mano. Tenía un puñado y dice, bueno, versículo siguiendo, ella para traérsela a él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él le respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, como dije, sí, Elías fue un hombre de fe. Claro, y ahora él, a pesar de que eso le dijo la viuda que solamente era que tenía un puñado de harina, él le pide, mira, de todas maneras, tráeme ese pequeño almuerzo que te estoy pidiendo. Y después tú puedes comer. Fíjense, Elías, tráeme ese pequeño almuerzo. Y la mujer le dice lo que ya acabamos de leer, ¿no es cierto? Entonces, Elías fue un hombre de fe y ahora estaba desafiando a la viuda a que sea una mujer de fe también. Y eso fue lo que hizo ella. En el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Pero claro, no hemos leído lo que dice anteriormente. En la respuesta de esta viuda y en lo que ella hizo, podemos encontrar instrucciones para nuestra propia vida. Y no tenemos mucho tiempo, pero solamente vamos a nombrarlas. Miren, instrucciones para nuestra propia vida, y esto es lo que podemos aprender de esta viuda. Seguramente el próximo domingo hablamos más sobre esto. Primero, aprendemos a usar verdaderamente nuestras posesiones. Aprendemos a usar verdaderamente nuestras posesiones. Miren, cuando se encontró la viuda con Elías, ella tenía una manera diferente de pensar. Mira, te juro por Jehová que solamente tengo esto, un puñado de harina. Y ahora recogió unos leños, ¿para qué? Para ir a cocerlo, esta harina, y dejarme morir. En otras palabras le estaba diciendo, mira, solamente tengo este puñado de harina para mí y para mi hijo. Pero después que ella habló con Elías, le dice así, no está en la palabra, sí, tengo este puñado de harina para ti y para mi hijo, pero también tengo un poco para ti. ¿Qué hizo cambiar a la mujer? Su forma de pensar. ¿Qué le hizo cambiar su naturaleza de yoísta? Aunque bueno, no podemos decir yoísta, porque ella tenía razón. Estaba por morirse, no tenía. Pero sin embargo, ella hizo lo que debía de hacer. Entonces, ¿sabes tú cómo usar tus posesiones? La forma como lo haces es abriendo tu mano. Porque mira, si tú mantienes cerrada tu mano, ya no escapará de ahí lo que es tuyo. Pero mira esto. Y eso que está aquí, Dios te lo ha dado. Ese poquito que está ahí, Dios te lo ha dado. Pero mira,
Si tú abres tu mano, estás permitiendo que Dios coja de tu mano como Él quiera, y al mismo tiempo le estás permitiendo a Dios a poner en tu mano como Él desea. ¿Te das cuenta? El tener la mano abierta, esa fue la actitud de la viuda. Mira, solamente tengo pan para mi hijo y para mí. Pero después de que escuchó las palabras de Elías, ella abrió su mano. Voy a hacer como tú me dices. Si es verdad lo que tú hablas de ese Dios. Porque recuerden, ella era una mujer gentil que adoraba a los ídolos. Si tú dices que eso es, que es así como funciona tu Dios, yo voy a creerle a tu Dios y te voy a dar. No hemos avanzado mucho, pero me parece que lo que avanzamos hoy día nos deja pensando de cómo debemos nosotros usar, por lo menos usar verdaderamente nuestras posesiones. Y la pregunta es, como hijos de Dios que nos llamamos, ¿estamos en la condición de confiarle a Dios nuestras posesiones? Esa es la lección que la viuda estaba aprendiendo. La próxima semana continuamos con esto y con la conclusión. Padre de la gloria, infinitas gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, vivir este día más. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que esta tu palabra, Señor, fructifique en nuestro corazón. Y que ya no vivamos, oh Señor, de acuerdo a nuestros pensamientos, oh Señor. Y cuando estemos, Señor, cuando tú nos digas algo, que estemos listos para obedecerte, ese momento. Y no al siguiente día, ni después de 2, 3 semanas, o 1 año, 2 años. Porque entre la obediencia, entre tu palabra, tu mandamiento y tu obediencia, hay un basurero en el cual muchas veces nosotros tomamos de ahí. Y tú no quieres, oh Señor, que tomemos o que hagamos cualquier cosa, sino exactamente lo que tú nos mandas hacer. Tu bendición, oh Padre, sobre todos y cada uno de los hermanos, sobre los hogares. Tu bendición, Señor, sobre los hermanos que están enfermos. Porque es en el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, que suplicamos estas cosas.